Hola, vamos a hablar hoy de los sacramentos. Vamos a hablar de un tema que me parece es uno de los temas cruciales que deben ser aclarados si queremos liberarnos de la tiranía de la iglesia, del eclesiolatría, mejor dicho, de la eclesiolatría más que de la tiranía de la iglesia. Digamos, con iglesia que quise decir la tiranía de la institución o corporación eclesiástica. Entonces vamos a hablar de los sacramentos. Vamos a tratarlos de una manera introductoria y luego quizás habrán mayores estudios sobre este tema. Desde aproximadamente el siglo II después de Cristo, en la Iglesia, el bautismo y la cena del Señor han sido designados como sacramentos. Sin embargo, esta designación merece un examen crítico, minucioso, un juicio. El término sacramento, ausente en las escrituras, tiene una carga conceptual derivado tanto del paganismo romano como del centralismo eclesiástico, que ha distorsionado la comprensión bíblica de estas ordenanzas. Una revisión histórica y teológica de esta palabra nos puede revelar que su uso, aunque pretende ser neutro, ha sido vehículo de graves errores doctrinales y de sistemas de poder ajenos al Evangelio. Veamos su origen y cómo este origen pagano, ¿no? Vamos a ver lo que es un origen pagano y vamos a ver cómo el término tiene inherentemente la idea de centralización, de centralismo. La palabra latina sacramentum era utilizada en el derecho romano para referirse a un juramento de lealtad militar, el sacramento militae, por el cual un soldado juraba fidelidad absoluta al César. Ese era digamos, el propósito que tenía en los días de Roma. Aunque en sentido limitado, esta idea puede evocar la lealtad cristiana a Cristo como rey, como soberano, ¿verdad? El verdadero Señor, en contraposición con lo que decían los romanos, que César era señor, era el Kyrios, según ellos. Los cristianos declaraban que Jesucristo era el verdadero Kyrios, y fue en este sentido que el término fue asumido por la iglesia primitiva, pero pronto sufrió una reconfiguración sincrética con elementos de las religiones mistéricas paganas. Este cambio tuvo lugar en el maridaje del cristianismo y el imperio romano, creando en la primera gran iglesia institucional, realmente creando a la primera iglesia institucional de la historia, la iglesia católica y romana, la Santa Sede, como le llamarían los católicos romanos. Las religiones mistéricas practicaban rituales secretos que se les denominaba misterio, ¿no? Misterios, que pretendían conferir estatus divino, salvación o iluminación a través de acciones simbólicas y dramáticas, y de un conocimiento secreto también, ¿no? Al adoptar esta lógica sacramentalista, muchos en la iglesia comenzaron a entender los ritos cristianos no como signos visibles de realidades espirituales, sino como vehículos automáticos de gracia, una teología conocida como ex opere operato. Así, se atribuía al rito mismo un poder que la escritura nunca le confiere. De esta manera, se tendría una excelente excusa para el control central de los cristianos, porque si solamente los sacerdotes podían administrar los sacramentos, o digamos pueden hoy en día, entonces ellos tienen el monopolio de esta, digamos, administración, y quien no los consuma, por decirlo así, a través de ellos, quien no los celebre a través del sacerdote, a través de la burocracia eclesiástica, entonces no recibe gracia, no recibe esa infusión, ¿verdad? Supuestamente de gracia que se da solamente a través de supuestamente estos sacramentos. La formación, entonces, veamos que esto inevitablemente tiene una formación, genera una formación de una clase sacerdotal que se separa de los cristianos comunes. Se crean dos castas, por decirlo así, la casta de los sacerdotes y la de los cristianos normales. Este entendimiento mágico sacramental
derivó en la creación de una clase clerical sacerdotal encargada de administrar los misterios. Contrario al testimonio del Nuevo Testamento, que enseña el sacerdocio de todos los creyentes, como Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, y Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 nos enseñan, la iglesia institucional, partiendo por Roma, ¿no? en el siglo III y IV, desarrolló un sistema jerárquico donde solo los ordenados podían dispensar gracia a través de los sacramentos. Esta distorsión no solo pervirtió la eclesiología apostólica, sino que sirvió para justificar una estructura piramidal incompatible con la libertad evangélica. Y así es como se obtiene el sacramento y se usa como una herramienta de control. Así se empezó a usar los sacramentos como una herramienta de control por parte de la institución burocrática de la Iglesia, la corporación eclesiástica, si queremos ser más precisos, más precisos. La consecuencia lógica de este desarrollo fue la instrumentalización de los sacramentos como herramienta de poder político y espiritual. No por nada la la Iglesia romana posee 7 sacramentos con los que busca controlar la totalidad de la vida de los creyentes. Se mete incluso hasta en el matrimonio, ¿verdad? Porque para los católicos romanos el matrimonio es un sacramento. Al ser considerados como canales exclusivos de gracia, su negación o la no administración, o no ir, que ser cristiano y no ir a administrarse, digamos, esos canales de gracia, que serían los sacramentos, equivale o equivaldría a una muerte espiritual. La excomunión no solo era una medida disciplinaria justa, como lo enseña Mateo capítulo 18, ¿verdad? Sino que se convirtió en una sentencia de damnación social y teológica, usada frecuentemente para reprimir disidencias teológicas, reformas o críticas al poder eclesiástico, donde se creó toda esta estructura, toda esta organización, toda esta corporación que buscaba ejercer el control y el dominio sobre los sometidos que no fuesen la clase sacerdotal, ¿verdad? Se ideó, o mejor, no es que se ideó, porque la comunión es una realidad bíblica, una realidad que debe ser bien entendida según la Sagrada Escritura, pero se usó, ¿verdad?, como medio de control y sanción, ¿no? Es como una especie de expulsión, ¿no? de la sociedad prácticamente, pero desde la visión de la corporación. Por eso que se usó frecuentemente para reprimir disidencias teológicas, reformas o críticas al poder eclesiástico, simplemente se excomulgaba, ¿verdad?, del club. La reforma del siglo XVI identificó y denunció esta corrupción, por supuesto. Fíjense que la reforma empezó denunciando, condenando la jerarquía eclesiástica, y en ello todo el uso que se hacía de ese control que hubo, ¿no? Pero, sin embargo, incluso muchos reformadores conservaron el término sacramento, ¿no? Lamentablemente, lo mantenemos, ¿no? Hasta el día de hoy, aunque le redefinieron el contenido, lo intentaron redimir. Sin embargo, debido a que tiene este concepto de sacramento y que viene de un mundo pagano que buscaba el control central, hemos vuelto lo mismo. Los sacramentos se usan hoy en día para el control de los cristianos, para controlarlos en sentido corporativo, no en un sentido de mi persona con Dios nuestro Señor, ¿no? Calvino, por ejemplo, afirmó que el sacramento no tiene valor en sí mismo, sino en cuanto apunta a Cristo por medio de la fe. Calvino mismo lo decía. No obstante, la ambigüedad histórica del término permanece. Y Calvino mismo, en su tratamiento de los sacramentos, da una definición que puede tener ciertos indicios de estos presupuestos mistéricos. Y luego ya la mayoría sabe cómo se están tratando hoy en día. Creo que todos sabemos cómo se tratan los sacramentos hoy en día, tanto en la iglesia presbiteriana, anglicana, protestante. Los bautistas niegan el sacramento, pero aunque lo nieguen, lo usan como un sacramento. Y lo he visto, lo he visto personalmente. He visto momentos
terribles en los que se le niega el acceso a la comunión de la Santa Cena a un hermano porque estaba en disciplina. Y el hermano ya se había arrepentido, ya había, digamos, confesado su pecado y arrepentido, y lo seguían apartándolo de la comunión, cuando el sacramento de la Santa Cena lo que revela es la gracia y el perdón de Dios nuestro Señor en Cristo, en la cruz, en su obra llena de gracia y misericordia. Estos sacerdotes, ¿verdad?, que supuestamente negaban el sacramento, estaban usándolo como sacramento para control de las personas, lamentablemente, sin que ellos lo supieran, sin que ellos porque lamentablemente ellos simplemente son herederos de todas estas mentiras alrededor de esta enseñanza de los sacramentos. Entonces, necesitamos recuperar un término que sea bíblico, que sea fiel, más que nada una definición de esto, que sea fiel a la ordenanza y a las señales del pacto que señalan supuestamente los sacramentos. Frente a esta historia que hemos más o menos repasado en términos muy generales, por supuesto, no he querido yo aquí hacer algo exhaustivo, cuando vemos esta historia cargada de sincretismo y autoritarismo, es teológicamente más fiel y pastoralmente más seguro adoptar los términos bíblicos de ordenanza y señales del pacto. Aunque cabe mencionar que esto lo hacen las denominaciones bautistas, como hemos dicho, que rechazan el concepto de sacramento, pero posee igualmente, llevan a cabo igualmente, estas prácticas que, que, que al fin y al cabo llevan presupuestos en sí mismos, presupuestos mistéricos. Las Escrituras describen el bautismo y la Santa Cena del Señor como mandatos explícitos de Cristo, en Mateo capítulo 28, versículo 19, 1 Corintios capítulo 11, versículo 24 y 25. Signos visibles de una realidad espiritual ya presente, no como medios mecánicos de algún tipo, que tengan algún tipo de infusión de gracia, que puedan transmitir esa gracia, no. El término ordenanza enfatiza su naturaleza de mandato real del rey resucitado, Señor del pacto. Esa es la idea, ¿no?, de nuestro Señor del pacto. Y la idea es subrayar su función representativa y confirmatoria dentro de la relación pactual entre Dios y su pueblo. Ambas expresiones son más acordes con el lenguaje y la teología bíblica y evitan el misticismo que ha plagado el concepto de sacramento en la historia de la Iglesia. Y alguno podrá decir que podemos seguir usando la palabra sacramento y redefinirlo. Puede ser, pero lamentablemente ha llevado 2 veces, se ha intentado redimir, primero en la iglesia primitiva y luego en la Reforma, redimir el concepto, pero nunca se ha podido redimir del todo. Siempre arrastra ese centralismo y ese control institucional inevitable de la idea de sacramento. Por tanto, lo rechazamos el concepto sacramento, pero de una manera prudente. Tampoco es que vamos a decir que todo el que habla de sacramento está errado, no. A pesar de su posible redención lingüística, podría, digamos, redimirse este término, el término sacramento ha sido un puente para atraer presupuestos paganos del misticismo y establecido un centralismo eclesial que corrompe a la iglesia. Que su uso puede continuar perpetuando la confusión. Es mejor intentar romper con esto, ¿no? Ha servido de base para errores teológicos graves y estructuras de control autoritarias que distorsionan el Evangelio. Como creyentes fieles debemos procurar no solo la pureza doctrinal, sino también precisión terminológica, evitando conceptos que, aunque tradicionales, solo han servido para el poder humanista que busca el control de la Iglesia de Cristo, sin Cristo, por supuesto. Volver a las Escrituras también, digamos, exige volver a su lenguaje. Llamemos al bautismo y a la Santa Cena del Señor lo que la Biblia los llama, ordenanzas del Señor, como el apóstol Pablo lo dice, signos del nuevo pacto, símbolos del Evangelio. Abandonar el uso de la palabra sacramento puede no ser un simple capricho semántico, sino un acto de fidelidad a la verdad revelada. Quizás no sea necesaria su eliminación, ¿no? Pero
una discusión clara sobre este asunto y las consecuencias que ha tenido en la Iglesia es necesario para, ya sea que nos deshagamos del concepto o lo redimamos, podamos reformar nuestro entendimiento en este asunto. Pero no son medios de control de la Iglesia. No es un medio para que una casta de sacerdotes controlen a la Iglesia. No, que eso es en lo que se ha convertido. Bueno, quería compartirles esto con ustedes y espero que les ayude a meditar y a pensar al respecto. Un abrazo, mis queridos hermanos, que estén muy bien y nos vemos en otro video.